las escuelas hogares? Son centros de enseñanza destinados a la educación en régimen de internado de niños residentes en zonas de población ultradiseminada, en las que la insuficiencia de censo escolar y la carencia de vías de comunicación impiden la creación de escuelas en el lugar de residencia del alumnado. La población española todavía tenía altos niveles de analfabetismo y la educación no llegaba a todos los colectivos. Había niños y niñas de poblaciones pequeñas y que vivían en los campos que no podían ir al colegio. Por ello, en el siglo XX se crean estas escuelas hogares. Esta ley es la primera que recoge las escuelas hogares. Extremadura es un territorio idóneo para la creación de estas escuelas, porque tenía un alto grado de analfabetismo, población en núcleos rurales y en campos, finca y cortijo. Con el decreto 2240/1965 del 7 de julio se regula la creación de estas escuelas, teniendo en cuenta el impulso legislativo Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional para el Fomento de Principios de Igualdad de Oportunidades. En Extremadura tiene mucha importancia la implicación de maestros y maestras, así como inspectores. En nuestro pueblo hubo maestros como don Miguel, don Agustín, don Santiago, doña Bienve, la hermana Elisa, y el inspector don Casimiro Barbado González. Su objetivo era la lucha contra el analfabetismo, establecer una educación para todos y todas. En el artículo 1, competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, artículo 10, apartado 4, educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En el capítulo 2, derechos, deberes y principios rectores, artículo 11, asumen con una aspiración esencial las más estrictas garantías de los derechos de la salud, a la educación y a la protección pública, en caso de dependencia. Las condiciones debían de asemejarse todo lo posible a las del hogar, a la vez que incluir los requisitos necesarios para la impartición de enseñanza de un centro de educación primaria. Las escuelas de enseñanza estaban divididas en escuelas de niños y de niñas. El índice de analfabetismo de Extremadura seguía siendo muy alto y se incrementaba en las zonas rurales, donde se encontraban grandes extensiones de territorios en las que la principal fuente económica era la ganadería y la agricultura. El transporte escolar se inició en España en 1962. Requisitos de apertura en 1970. Inspector central, don Víctor Sainz. Edificio para ubicar la escuela hogar. Certificados favorables. Declaración de atención gratuita al alumnado. Todo esto exigía un trabajo por parte de maestros e inspectores. Creación de centros de 1967 a 1971 en Cabeza del Buey. Año 1967. Se crean 3 escuelas. Tipo 1, niños. Tipo 2, niñas y tipo 3, niñas. Año 1970. Traslado a otras instalaciones de niñas. En el año 1971 se produce la ampliación de los centros para niñas. Becas y ayudas. Con este fin comienzan a convocarse en Extremadura, de manera anual, las becas para el alumnado residente, becas rurales. Este inspector, junto con muchísimos maestros de toda la zona de La Serena, fue el que se encargó de buscar por todos los cortijos que había en Cabeza del Buey y los pueblos de alrededor, así como las pequeñas fincas, los campos, para encontrar a ese alumnado que debería estar en los centros. Tenía que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo tener la edad necesaria para recibir esa educación. También habría que valorar la situación desfavorable económica que existía y sin ningún tipo de medio de transporte. Incluso se dice en testimonios de antiguos alumnos que había familias que llegaban hasta Cabeza del Buey desde sus cortijos en burro. Madre, dime quién puso puertas al campo. Que maestros como don Agustín, don Miguel y muchos más, junto con el alcalde Juan Esquina, daban el visto bueno a la necesidad de llevar a estos niños a un colegio, de acercarlos a las localidades, a la localidad de Cabeza del Buey, para una mejor educación. Caminos que tuvieron que recorrer en burro, en los primeros coches. Familias que se despedían de sus niños para que estos llegaran con sus maestros durante la semana o semanas, hasta las fiestas y poder recogerlos en escuela hogar.